hacer entender a todos los que han venido a esta reunión importante. Yo he sido invitado oficialmente y vengo en visita oficial. He sido invitado por el gobernador, he sido invitado por el alcalde y he sido invitado por todos ustedes. Y la primera palabra que utilicé es que el puente se va a realizar. Entonces, ¿dónde hay que no se pueda entender esto? Ahora les voy a explicar. Han hablado dentistas, han hablado, todos los que han querido han hablado. Pero déjennos hablar también a los técnicos. Ha hablado un ingeniero de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y lo han callado, que ha estudiado toda su vida este tema y quieren hacerle caso a un dentista. ¿No? Ahora, quiero decirles algo, mis hermanos. ¿Me van a dejar hablar? Yo no le he dicho absolutamente nada. No le he dicho absolutamente nada. Bueno, vamos a hablar del puente. Vamos a hablar del puente. Vamos a conversar nosotros con el gobernador del Beni. Le agradecemos, gobernador Alejandro Unzueta, por acompañarnos esta noche. Bueno, ese fue el centro, digamos, ya de la polémica o el final, porque después de eso la reunión no continuó. Bienvenido al programa, gobernador. ¿Cómo está, querida Cecilia? Buenas noches. Gracias por la entrevista. Un honor, un saludo especial y bendiciones a todos nuestros hermanos bolivianos y venianos. ¿Qué pasó en esa reunión, gobernador? Bueno, fueron dos reuniones. Fueron dos reuniones, una primero aquí en la capital, donde iba a haber un debate técnico entre los técnicos de la Secretaría del Ministerio de Obras Públicas y los técnicos de la Gobernación, y además de un informe técnico presentado por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, donde avalaba técnicamente toda nuestra posición, donde nosotros pedíamos de que no se podía alterar la cronología ni cambiar el diseño cuando ya se estaba lanzando una licitación dada de este gran sueño de los venianos, que es el puente de Petrópolis, ¿no? Este puente, este puente viene, a ver, para entenderle, este pedido, esta petición, este requerimiento del puente, que puede ser obviamente una realidad, no es de ahora. Bueno, desde el año 1903 han pasado muchísimos presidentes, muchísimas autoridades, han habido muchísimas reuniones mediáticas, políticas, sociopolíticas, hablando de la deuda histórica que tenía el hermano país de Brasil, sobre todo con el Beni por la guerra del Acre, ¿no? Donde nos quitaron más de 190.000 kilómetros cuadrados. Entonces, era una serie de requisitos donde también habían 2 millones de libras esterlinas, que si usted lo cambia al dólar actual, son casi 296 millones de dólares que se nos debe, que nos debe el erario nacional a este departamento. Y este puente, que se hizo una adenda porque no se construyó un ferrocarril hasta Villavella, se hizo una adenda para hacer este puente binacional donde potencia ambas regiones, al estado de Rondônia, ¿no? Y a toda esa zona y sobre todo el Beni, para convertir esto en una macro región económica y productiva donde podamos importar y exportar nuestros productos a ambos países. La gobernación, como parte de este tratado de Petrópolis, viene haciendo acciones hace 2 años junto con la Cancillería. Entonces, cuando ya el ministro de Transporte de Brasil anunció la licitación oficialmente hace casi un mes en Guajaramerín, junto a la entrega de un puerto de embarque de carga, nosotros fuimos a ese evento donde los hermanos brasileños estaban felices de que su gobierno nacional hubiera aceptado la construcción de este puente, ¿no? Donde se estaba ya cumpliendo una deuda histórica. Y quiero aclarar que esta es una deuda histórica de Brasil. Bolivia no paga nada en estos 240 millones, aproximadamente 70 millones de dólares a la conversión. Y gobernador, solamente hacemos... Sí, dígame. Y entonces, ¿dónde se genera el problema o la problemática? Si esto es beneficioso para el país, si Brasil estaría cumpliendo con esta deuda histórica. Entonces, ¿por qué la reacción del ministro en esta reunión? Porque nosotros le mostramos, junto con la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y los 4 técnicos que
la gobernación pidió eruditos en hidrovía. Demostramos que técnicamente era una falacia, que no tenía argumentos técnicos, ni hidrográficos, ni históricos, decir de que se iba a hacer una hidroeléctrica para subir el nivel freático, para que puedan pasar un convoy de barcaza con un tamaño vertical y horizontal que es irrisorio, ¿verdad? Entonces, cuando fue la reunión acá en Trinidad, se caldeó un poco, pero no fue tan candente como en Guayaramerín, que es la provincia, ¿no?, más necesitada de este caso, y mucho más el municipio de Guayaramerín, ¿no?, donde se va a convertir en una potencia económica, en un polo de desarrollo, y por lo tanto el Beni en una macroregión, y Bolivia también se va a beneficiar de todo ese convoy de cargas que van a pasar de Atlántico a Pacífico o de Pacífico a Atlántico por nuestro territorio. Esto quiere decir, Dígame, entonces, que el Ministerio de Obras Públicas o el Estado Nacional, o el gobierno en este caso, no está de acuerdo con este puente. Eso quiero entenderle. Yo creo que no el gobierno, en este caso el ministerio, con tecnicismo, ¿no?, de hablar de una hidrovía Ichiro-Mamoré que todavía está en proceso de licitación y recién se ha adjudicado para estudios de factibilidad, que va a durar casi 17, 19 meses, si es que no piden después prórroga para ver la viabilidad y hasta que se licite la empresa que va a ejecutar la hidrovía. Imagínense, van a pasar 5 años. Y decían que este puente puede interferir en el tamaño de un convoy de barcazas que no existe. Y eso fue lo que se molestó el señor ministro cuando yo le dije, primera vez que veo, de que se haga una represa hidroeléctrica de 5.000 millones, que no están ni licitadas, ¿no?, venir y vendernos esa figura para poder pedir de que se modifique el diseño de un puente, donde alertaron los hermanos de Brasil que modificando el diseño se modificaba la cronología ya de licitación y probablemente afecte, ¿no?, el presupuesto, y por lo tanto ya se retrasa en 2 a 3 años, y si no es más, ¿no? Entonces claro, nosotros nos pusimos en estado de emergencia, y eso molestó al ministro, de que nosotros le digamos de que no es posible, pues, de que se adapte un puente al tamaño de un convoy de barcazas que no existen en nuestros ríos actualmente, y en una zona que es innavegable porque hay 13 cachuelas, ¿no? Y ahí es cuando él le dice que escucharon a un dentista y hace referencia a su profesión. Bueno, la verdad que yo ni siquiera estaba hablando, ¿no? Ellos querían explicar y querer convencer a toda una provincia que estaba enardecida porque este es un sueño de 120 años que se estaba haciendo realidad, y por tecnicismo, en este caso del Ministerio de Obras Públicas, lo abuchearon mucho, y bueno, él quiso utilizarme seguramente de parapeto en este sentido, pero a mí no me molesta, querida Cecilia, que me digan dentista, ¿no? Es una profesión digna, y gracias a eso he mantenido a mis hijos, a mi familia, ayudo a mi pueblo, a los más necesitados. Y bueno, la historia de la pandemia ustedes la saben, ¿no? Entonces, pero no quiso, es una digna profesión. ¿Usted sintió que lo quiso desacreditar? Claro. Bueno, en realidad, ¿por qué me vas a desacreditar? Yo soy el máximo representante de un departamento que pide su justo derecho. Ustedes saben que el erario nacional debe muchísimo al Beni. En los 2 millones de libras esterlinas que eran destinados al departamento, fueron derogados en otras construcciones fuera de nuestro departamento, que si usted lo pasa al cambio actual, son casi 296 millones de dólares que nos debe el erario nacional. Así como también otras deudas, como la guerra del Chaco, donde el Beni, a través de Nicolás Suárez, pagaba los socorros a nuestros soldados que defendieron nuestro territorio. Entonces, es mucho lo que nos han derogado a nosotros y nos han postergado. Y ahora que el Beni, con la bendición de Dios, y está logrando de que este gran sueño se haga realidad, nosotros nos paramos, nos declaramos en estado de emergencia, y ahora aplaudimos porque tenemos entendido que hace como unas 3 horas el ministro salió por orden ya del presidente, que ha tomado cartas en el asunto para decir de que este puente se hace sí o sí, y de que se hagan todas las gestiones para que no se altere la cronología. Ahora quedamos festejando, como le digo, a medias, porque queremos ya fecha, ¿no?, de cuándo ya se va a confirmar a través de la Cancillería boliviana la aceptación de este gran proyecto. ¿Tuvo la posibilidad de hablar después con el ministro usted o de responderle a esto que dijo en plena testera, porque ha sido público realmente, como yo le decía, tratando de desacreditarlo por su profesión, pero en realidad usted es el gobernador, más allá de la profesión que tenga, usted es la primera autoridad del Beni? Bueno, hemos tenido un presidente, ¿no?, de la gestión pasada que no tenía ninguna profesión y nadie lo ha desacreditado, ¿no? Defender a su tierra con alma, vida y corazón, como lo hago yo, no a medida de que metan mi profesión. Y todas las profesiones son dignas, hasta de zapatero, lavandero, picolecero, si quieres, ¿no? Si es que esos lavanderos, picoleceros o zapateros son invitados a conferencias internacionales, nacionales, y brillan en su rubro, yo creo que todas las profesiones son dignas, o las ocupaciones, ¿no? Así que desacreditar a una persona porque no se tiene ya argumentos técnicos ni históricos,
Yo creo que ha sido producto de la presión política que él tenía ante un pueblo que estaba enardecido, exigiendo su justo derecho, ¿no? Si tiene la posibilidad de hablar nuevamente con el ministro, que me imagino que lo va a tener que hacer obviamente usted en su condición de gobernador y él como representante del ministerio, ahora que se ha anunciado que el puente se construye sí o sí, ¿le mencionará de nuevo el incidente o no? No, para nada. Usted sabe que nosotros somos siempre fieles devotos de Dios y seguimos la palabra, ¿no? Y cuántas veces se debe perdonar, 70 veces 7 decía Dios. Yo no tengo nada que perdonar ahí. En política siempre les digo, nunca me preparé para esto. Yo siempre fui un estudioso en mi profesión y dedicado, y ahora en 2 años he aprendido muchísimo de gestión pública y de la historia real de mi departamento y sus necesidades. Así que en política he visto de que es demasiada sucia. Los amigos son los peores traidores al otro día, y los peores traidores se vuelven los mejores guerreros de uno, ¿no? Entonces, realmente, yo siempre les digo, la política de izquierda, derecha, la democracia o el comunismo son formas corruptas de dividir un pueblo, ¿sí? Si nosotros nos uniéramos como venianos, y en este caso como bolivianos, y todos jaláramos el carro hacia el progreso de nuestro país, de nuestro departamento, sería diferente nuestra historia. Gobernador, le queremos agradecer por estos minutos en diálogo con el programa.